Radio Superación, medio y voz de los grupos vulnerables y la ciudadanía. Transmite desde la capital del estado de Oaxaca, en el sur de la República Mexicana. Radio Superación, medio y voz de los grupos vulnerables y la ciudadanía. 17 años de llegar a tu sentido y sensibilidad auditiva. Soy Mariel Dilenarda, periodista acreditada en Casa Rosada para Radio Mitre aquí en Argentina, y les quiero enviar un saludo enorme y mi reconocimiento por el trabajo que hacen a la gente de Radio Superación, de SMC Noticias México, una emisora digital que permite el acceso de manera plural a todo el mundo y sobre todo en estos tiempos. Mi reconocimiento desde aquí, mi apoyo y la fuerza para los colegas que sigan desarrollando en este contexto tan noble tarea. Me mordía los labios al no poderte besar, mi piel se estremecía al no poderte tocar. Hoy por fin esta noche estarás junto a mí. Olvida la vanidad y el orgullo, déjalo afuera, que esta noche sensual y bohemia es por la ansiedad de que estés junto a mí. Olvida la vanidad y el orgullo, déjalo afuera, y tus labios se entreabrieron para decirme deseo y te quiero. Sobre tu cuerpo y acércate a mí, que beberé del perfume de tu piel, deslizando una rosa en tu cuerpo, provocando el amor. Apagaré la luz, no puedo esperar más, aprenderé de ti hasta el final. Impaciente estoy de ti, de tu sensualidad que siempre callé. Estás escuchando Radio Superación, medio y voz de los grupos vulnerables y la ciudadanía. Con la música que te lleva al pasado. A tu sentido y sensibilidad auditiva. Radio Superación, medio y voz de los grupos vulnerables y la ciudadanía, te presenta la retransmisión de el importante programa que se transmite a través de Radio Educación, generado por Alexis Cervantes y Andrés Solís Álvarez. Esto es titulado Periodismo Hoy, donde tocan temas de relevante interés como los derechos humanos y mejores prácticas en el periodismo con sentido social en televisión, coberturas de la pandemia en México, un balance 2021 en
agresiones a periodistas, espionaje contra periodistas, el balance del periodismo en el 2021 y otros temas importantes más que les estaremos retransmitiendo a través de Radio Superación con la autorización del destacado periodista Andrés Solís Álvarez, de quien me permito dar rápidamente solo un poco de su trayectoria. Andrés Solís Álvarez es un periodista desde 1989, ha sido reportero, editor, coordinador de información y director en medios impresos, radio, televisión e internet, becario en el 2008 del programa de tutorías del Centro Internacional para Periodistas, autor del Manual de Autoprotección para Periodistas y de la Guía de Buenas Prácticas para la Cobertura Informativa sobre Violencia, consultor en comunicación estratégica y digital para dependencias públicas, federales, estatales y municipales, así como para congresos. Instructor también en el Centro de Formación en Periodismo Digital de la Universidad de Guadalajara y docente en la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, además de docente en diplomados de periodismo en la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Autónoma del Estado de México y la Universidad de las Américas de Puebla. Ha sido consejero del Mecanismo Federal de Protección a Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos, así como integrante del Grupo Consultivo del Mecanismo de Protección de la Ciudad de México, antes Distrito Federal. Radio Superación se enorgullece en redifundir este importante programa que se transmite a través de Radio Educación, que es Periodismo Hoy, con Alexia Cervantes y Andrés Solís. Así es de que les invitamos a escuchar este importante e interesante programa sobre el periodismo, donde Radio Educación dedica un espacio de difusión para la expresión de organizaciones y personas que tienen necesidad de informar y de comunicarse con la sociedad, pero que difícilmente tienen acceso a los medios para platicar de las problemáticas propias del periodismo, en el mismo tenor que se tiene el concepto y el objetivo de Radio Superación, medio y voz de los grupos vulnerables y la ciudadanía. Periodismo Hoy. Avatares, riesgos y transformaciones del oficio de informar. Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a su programa Periodismo Hoy. Les saluda como siempre los martes a esta hora de la tarde Alexia Cervantes en compañía a la distancia de Andrés Solís. ¿Cómo estás, Andrés? Mi querida Ale, pues aquí dándole duro y tupido todavía con este tema de la pandemia que, como comentábamos antes de entrar al aire, pues sigue siendo algo que nos debe de ocupar, pero nos debe de ocupar en el buen sentido porque tenemos que seguirnos cuidando, ¿no? Y mientras, pues a seguirle haciendo este programa a la distancia, pues porque justamente las condiciones no nos están ayudando mucho, pero con el entusiasmo de siempre, de saber que están ustedes al otro lado de su aparato receptor, para tener una emisión más, porque hoy vamos a tener temas muy, muy relevantes que tienen que ver, por supuesto, con el periodismo, pero sobre todo con un aspecto que es importante, que hemos tocado en otros momentos, Alexia, que es las condiciones en las que hacemos periodismo en este país, ¿no? Y para comenzar, Andrés, yo quisiera tocar base mencionando este asunto de que el relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Pedro Vaca Villarreal, es el relator especial para la libertad de expresión de la CIDH, pues hizo un llamado al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador primero a reconocer la crisis de violencia que atraviesa el periodismo en México, y segundo, en este sentido pide frenar la sección denominada ¿Quiénes quieren las mentiras?, porque consideran que este tipo de dinámicas, este tipo de secciones afectan y estigmatizan a la prensa en general en nuestro país. Ojo, no estamos diciendo que no existan los malos periodistas, no estamos diciendo que no existan medios que lucren, que de verdad intentan desinformar, pero lo que está diciendo el relator es que hay que tener cuidado cuando se mete a todos los periodistas y las periodistas en el mismo costal. Fíjate que si algo ha servido, Alexia, en el desarrollo de las democracias en el mundo, y en el caso muy particular de México, en los últimos 20 años,
es precisamente que la sociedad entiende bien la diferencia, pues antes había otro tipo de controles sobre la prensa y la alternancia en el poder, la llegada de otros partidos políticos, de estas fuerzas a los diferentes gobiernos municipales, estatales, el federal, pues cambió también la dinámica de la prensa, se hizo mucho más independiente, mucho más incisiva, mucho más investigativa, se crearon estas leyes de transparencia que permiten precisamente que la prensa haga su papel y cumpla con su obligación de escrutar la función pública. Y eso significa también, Alexia, desde mi punto de vista, que la sociedad también ha entendido eso y lo entiende muy bien. Y la sociedad no es tonta, la sociedad entiende cuando algún medio o periodista no está haciendo bien su chamba, no le está ofreciendo información valiosa, le está dando gato por liebre, más opinión o juicios de valor sin información dura. Y entonces, pues es lo que la sociedad requiere. No le toca al Estado mexicano calificar el ejercicio de la prensa. A la prensa sí nos toca evaluar el desempeño público, pero a la inversa no sucede en ninguna parte del mundo, salvo en algunos regímenes que llegan a ser, pues inclusive totalitarios, como lo comentaba Daniel Lizárraga en la entrevista, ¿no? En el caso de Nayib Bukele, lo hablábamos del gobierno de Nicaragua, o de Venezuela, o en algún momento de Cuba. Así es que, bueno, pues esto que dice el relator especial de la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos va a ser un tema que va a estar en el tintero y que nos da el pretexto para retomar este tipo de temas de las agresiones contra periodistas, que es precisamente, Alexia Cervantes, el tema que vamos a tomar hoy. Así es, Andrés, hoy vamos a hablar de, pues sí, la violencia que no cesa, de la necesidad de hablar de estos temas, también de la violencia contra las y los periodistas, pero también con un enfoque propositivo, de buscar alternativas entre colegas para, pues cuando menos, garantizar la autoprotección. Y para ello nos acompañarán dos defensores del gremio, Balbina Flores, ella es representante en México de Reporteros Sin Fronteras, y también el periodista Rogelio Hernández. Pero antes, ¿qué te parece si como cada semana arrancamos nuestra emisión, como siempre, con las recomendaciones de nuestra agenda Periotips? Vamos a escuchar. Periotips. Noticias y recomendaciones de la agenda periodística de hoy. Comenzamos con nuestras recomendaciones. El Observatorio de Acceso a la Información Sonora invita al taller Técnicas y Herramientas de Transparencia Judicial para Investigar Corrupción. El taller va dirigido a estudiantes, reporteros, académicos y demás personas interesadas en el periodismo de investigación. Se verán temas de cómo obtener y desclasificar expedientes judiciales y militares, rutas y tips para garantizar que las solicitudes de información sean exitosas, así como metodología y herramientas utilizadas en diversas investigaciones periodísticas. El taller será en línea los días 19 y 26 de febrero y 6 de marzo de 10 a 14 horas. Para mayor información e inscripciones puedes enviar un correo a sonoraobservatorio@gmail.com. Del 21 al 25 de febrero se llevará a cabo la quinta semana del periodismo, Hidalgo 2022. Dentro del programa habrá ponencias sobre el periodismo de investigación, periodismo deportivo, el cartón político, fotoperiodismo, entre otros temas. También habrá presentaciones culturales y presentaciones de libros. Este evento tendrá lugar en la sala María Teresa Rodríguez, Parque de la Familia Pachuca y en Mundo Fútbol, en la zona plateada Pachuca, y también será transmitido en el Facebook Semana de Periodismo Hidalgo. El Centro de Investigación y Docencia Económicas convoca a la maestría en periodismo sobre políticas públicas, el cual es su programa de alto desempeño para periodistas y profesionales de la industria de la comunicación, orientado a enseñar métodos, teorías y enfoques para la elaboración de trabajos de investigación periodística sobre políticas públicas. Y su objetivo es formar agentes de cambio para un periodismo ético, riguroso y con altos estándares de calidad.
proveer los conocimientos necesarios para solicitar, encontrar, sistematizar y procesar bases de datos, documentos oficiales y archivos digitales, y generar habilidades para la investigación, análisis, redacción, edición, creación de narrativas audiovisuales y prácticas de reporteo. La convocatoria se cerrará el 28 de febrero y puedes obtener más información en la página web periodismocide.org o bien a través del correo diana.lugo@cide.edu. Gracias por su atención a esta NotiAgenda Periotips. Pues ahí está, comuníquense con nosotros. En Facebook nos encuentran como Periodismo Hoy, en Twitter como @hoyperiodismo. Ahí nos pueden enviar sus mensajes, comentarios, sugerencias, también eventos, invitaciones, también presentaciones de libros, recomendaciones, todo lo que les gustaría que estuviera también presente en esta sección Periotips. Oye, yo creo que hay que aprovechar en algún momento y retomar esas películas de periodistas o que hablan sobre periodismo para recomendárselas también a nuestra audiencia. Creo que va a ser una parte muy enriquecedora. Pero mientras vamos a leer estos comentarios que tenemos aquí antes de que se nos haga tarde, nos escribió Blanca Leonor Ocampo Bobadilla, que nos dice: excelente entrevista, solidaridad y admiración para el maestro Daniel Lizárraga y El Faro. Su labor periodística es fundamental. Esto en relación al programa precisamente que tuvimos la semana anterior con el colega periodista Daniel Lizárraga, que nos hablaba sobre el espionaje que ha sido víctima él en lo personal, sus colegas, y ahora pues este trabajo que realiza para el periódico El Faro en El Salvador. También Alejandro Jaramillo nos envía saludos, abrazos, envió también saludos a nuestro invitado de la semana pasada, al colega periodista Daniel Lizárraga. Gloria Alicia Castro dice: 100 felicitaciones por los primeros 100 programas, excelente su trabajo. Alexia Andrés, gracias por todo lo que escucho, aprendo y analizo con su labor y la de sus invitados e invitadas. Labor indispensable en estos terribles tiempos de tanta desinformación. Que sigan muchos cientos de programas más. Muchísimas gracias, pues estos 100 programas han sido posibles precisamente gracias a ustedes. Rafael Ruiz Tejada dice: felicidades a ustedes y para mí por sus primeras 100 emisiones. Espero que los escuche cuando cumplan 100,000 programas. Híjole, eso sería como más de 1,500 años de programa, pero no creo que lleguemos, pero le seguimos echando ganitas. Confiemos en que habrá alguien detrás de estos micrófonos haciendo periodismo hoy. También Manuel Azúa dice: saludos, muchas gracias, Manuel. Juan Ernesto Guerrero Mancera dice: felicidades por estos 100 programas. Cada programa ha sido importante para sumar conocimiento sobre el periodismo. Esto es gran comunicación. Gracias por lo que nos brindan, dice Juan Ernesto Guerrero Mancera. Y que déjame sumar una felicitación que fue directa, pues me habló mi mamá, sí, mi mamá, la señora que dice ser mi mamá por lo menos, me habló por teléfono para felicitarnos a Alexia, a todo el equipo por los 100 programas, así que le mando un beso enorme a mi madre, sabes que te amo, jefa, y qué chido que nos acompañes. Y bueno, recuerden que si quieren revivir el programa número 100 o el 99, el 98, el 97 y cualquier programa, tenemos nuestro podcast disponible en la página de internet de Radio Educación, www.e-medioradio.edu.mx, para que puedan descargar el programa en su computadora, compartirlo, enviarlo, subirlo a sus redes sociales digitales. En fin, eso nos va a hacer muy felices si lo quieren volver a escuchar. Ahí está disponible. Bueno, pues dicho lo anterior y enviados los saludos para tu madre, vamos ahora con las primeras pistas de periodismo en persona del día de hoy. Hoy vamos a hablar de un importante impulsor del Partido Comunista en México. A lo largo de su trayectoria, este personaje ha transitado por medios como El Universal, El Financiero, Excelsior, Contralínea y, por supuesto, Radio Educación. También hay que decir que fue presidente de la Unión de Periodistas Democráticos. Si saben de qué vamos a platicar en Periodismo en Persona, ya saben, mándenos sus mensajes, escríbanos, llámenos. Mientras, vamos a platicar con Balbina Flores, representante en México de Reporteros Sin Fronteras, y el periodista de investigación Rogelio Hernández López. México es uno de los países pues más peligrosos, Andrés, ya lo hemos hablado aquí en un montón de ocasiones, es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo y vaya, la crisis es tan grande que en tan solo enero de 2022 3 periodistas han sido asesinados. Mataron a José Luis Gamboa en Veracruz, en Tijuana asesinaron a Margarito Martínez y también
a Lourdes Maldonado. Según la Secretaría de Gobernación, al corte de octubre de 2021 se tenían registrados 47 asesinatos de periodistas desde el inicio de la actual administración. Sin embargo, con las primeras 3 muertes, 3 asesinatos del 2022, la cifra de homicidios en lo que va de este gobierno aumenta a 50, convirtiéndolo en el sexenio con más periodistas asesinados del 2000 a la fecha. Y para hablar respecto a esta situación tenemos con nosotros a Balbina Flores, ella es representante de Reporteros Sin Fronteras en México. Bienvenida, Balbina. Gracias. Y también tenemos con nosotros al periodista Rogelio Hernández, que ustedes saben, ya lo hemos platicado aquí, es defensor de los derechos del gremio. En realidad, ambos son defensores de los derechos del gremio y les agradecemos infinitamente su tiempo para hablar de esta lamentable situación. Bienvenido, Rogelio. Gracias por la invitación, a tus órdenes. No, gracias a ustedes, porque además este tema, como bien lo dice Alexia Cervantes, no es la primera vez que lo platicamos, le hemos dado diferentes enfoques y justamente la intención de retomarlo es volver a analizar la circunstancia. ¿Qué es lo que está pasando en México? ¿Qué es lo que está haciendo que las vulnerabilidades de las y los periodistas en este país, lejos de mejorar, pues vayan incrementando desde su óptica? ¿Cómo transitamos en estos últimos años, particularmente en lo que va de 2021-2022, el impacto de la pandemia? ¿Cómo ha ido empeorando las condiciones de las y los periodistas? Balbina, ¿tú qué nos puedes platicar? Bueno, ¿qué les puedo decir que no sepan ustedes o que no conozcamos, ¿no? Es un tema, como bien decían, recurrente. Hay un contexto, digamos, que no ha cambiado nada, casi nada o nada. Es el contexto de violencia, ¿no? El contexto de violencia en diferentes regiones del país. En algunas se ha ido incrementando, haciendo cada vez las situaciones más difíciles, no solo para los ciudadanos, sino también para las y los periodistas que trabajan en estas regiones alejadas del país. Y bueno, en este contexto también hay una situación donde hay informaciones que no están saliendo de las zonas locales, excepto cuando ocurren este tipo de cosas, ¿no? Nos recordamos que hay una frontera como Tijuana que es tan compleja, donde la violencia siempre ha estado ahí, ¿no? La violencia siempre ha estado ahí, el narcomenudeo, la pugna entre grupos delincuenciales, las pugnas políticas, las crisis económicas y humanitarias por el tema de migrantes. Entonces, en los contextos en los que nos estamos moviendo son muy complejos, ¿no? Y bueno, a esto hay que agregarle el contexto de pandemia, el deterioro en el trabajo de los periodistas, la situación de inseguridad en la que hacen su trabajo y también agregar esta situación de los datos que ya daban ustedes. Pues sí, o sea, hay un incremento en estas cifras recientes de periodistas asesinados que la propia Secretaría de Gobernación reconoce, pues 50 a 52 periodistas asesinados. Ya cada día se mueven estas cifras, o cada semana, ¿no? De manera impresionante. Pero, pues sí, también hay otra situación que es el tema de las protecciones de los mecanismos, ¿no? Porque no es el mecanismo, sino los mecanismos de protección. Déjame preguntarte, Rogelio, porque tú eres un conocedor de todos estos procesos, de cómo se han ido construyendo precisamente estos mecanismos, porque el que más conocemos es el mecanismo que opera a nivel federal, pero hay mecanismos en la Ciudad de México, en Veracruz, se acaba de instalar apenas recientemente en octubre pasado el mecanismo en el Estado de México. Pero ¿qué es lo que no funciona? Porque también ya la autoridad pues lleva muchos años reconociendo que no funcionan los mecanismos, pero ¿cuál es la parte que no está funcionando? El mecanismo federal ya reconocieron en la Subsecretaría de Derechos Humanos, donde está Alejandro Encina Rodríguez, que ese mecanismo está muy rebasado ya. No solo traía problemas de funcionamiento, de operatividad, de representación, de escasa influencia en la República, han reconocido que ha sido rebasado también por la cantidad de agresiones en los entornos de violencia que dice muy bien Balbina, y en la cantidad de asesinados, porque ya se rebasó la cifra de otros sexenios y apenas vamos en el tercer año de este. Yo estoy viendo es que sí hay algunos procesos que podrían modificar las cosas, no solo en los mecanismos,
sino en el entorno general, en la atmósfera general que respiramos para hacer periodismo. Esto se vio muy claramente el 25 de enero, cuando periodistas se manifestaron como en un día de furia en algo así como 50 ciudades de 22 entidades del país simultáneamente, y se expresaron ahí algunas de las tendencias que pueden indicar que están cambiando las cosas y quizá para bien. Quizá de esto, si quieren, podemos seguir hablando. Sin duda, Rogelio, pero justo mientras decías esto, yo pensaba en, o sea, a nosotros nos da rabia, nos da en algunos casos miedo, coraje, por supuesto, y entonces va el gremio, se lanza a estas manifestaciones, y ¿cuántos de nosotros no nos hemos lanzado a manifestaciones por asesinatos de otros colegas periodistas justo a Secretaría de Gobernación, y a final de cuentas no pasa nada? Y a final de cuentas, los que seguimos yendo somos, pues nosotros, el gremio, claro, o sea, somos los interesados, pero también siento que no logramos conectar con esta parte de la sociedad que también necesita estar ahí empujando, porque a final de cuentas este trabajo se hace para la sociedad, no es nada más de para mí y ya. O sea, es un servicio, pero siento que no logramos conectar con esa parte, y eso es lo que de alguna manera como que genera impotencia, pero no sé cómo lo ven ustedes, Rogelio, y luego Balbina. Mira, espero que concordemos Balbina y yo, porque ella es una excelente observadora de lo que ocurre en el periodismo mexicano y las agresiones con periodistas. Sí hay algunas tendencias que pueden ser interesantísimas que se reflejaron ese día 25. La convocatoria de un día para otro de 300 colegas en distintas ciudades del país resultó en esas 50 manifestaciones. Eso es mucho, es extraordinario. ¿Cómo lograron hacer eso? Lograron hacerlo porque hay varios procesos que se están desarrollando de hace tiempo, como por ejemplo la creación de redes locales, redes regionales y alguna que otra de alcance nacional entre periodistas. Unas son para autodefensa, otras son para ayuda mutua con sus pequeñas empresas, otras son para desarrollo profesional, para estudio, capacitación. Estas redes están reaccionando. La demostración de ese día con tantos periodistas, al menos, por lo menos en la Ciudad de México, en Gobernación, estuvimos ahí casi puros conocidos, pero éramos cerca de 1,000 personas las que estábamos ahí frente a la Segov. Esto es, me parece que un buen indicio que tenemos que tomar en cuenta y quizá impulsar que esas redes encuentren formas más permanentes de coordinación. Pero hay otras cosas porque también grupos pequeños de periodistas están empujando, como lo hicieron, para crear los mecanismos locales, para crear 20 leyes en los estados, no solo para protección, sino también para desarrollo profesional, para reconocimientos de los mismos periodistas. Han estado trabajando. Dentro del mismo mecanismo hay colegas que están trabajando para que se modifique la ley en concordancia con la autoridad que lo representa, que es la Subsecretaría de Derechos Humanos, para que haya y participen más colegas en otros 6 foros que se planea realizar, probablemente más, para tener una ley de alcance general que obligue a los gobiernos de los estados y municipales a tener instancias de protección, pero también medidas preventivas para evitar las agresiones y los asesinatos. Es un buen detalle. Hay otros colegas, por lo menos hay 3 sesiones donde también he visto a Balbina en el Senado de la República para reformar 2 leyes. La Ley Federal del Trabajo, donde se reconocerían en un apartado especial 7 derechos laborales y profesionales para periodistas, para tener mejores condiciones y prestaciones sociales, y también la ley del impuesto sobre la renta para facilitar la creación de empresas pequeñas de autoempleo para periodistas. Es otra buena señal, están participando. Viene una 4ª reunión donde ya se afinará el proyecto y se entregará en este periodo de sesiones que viene, como nos lo platicó el senador Álvarez y Casa, que por cierto estuvo en la concentración de la Segov. Hay otros colegas que estamos trabajando para que se decrete
el Congreso de la Unión el Día Nacional del Periodista, y esto nos pueda ayudar a tener mayor aceptación social, más aceptación de la gente, más reconocimiento a lo social, lo vital que es para la sociedad nuestro trabajo, pero también para que autoridades de todos los niveles y sectores privados reconozcan a las personas periodistas, ya no solo como dice la ley de protección que se reconoce a todo mundo, todo el usuario de libertad de expresión, sino a las personas periodistas, que el Día Nacional de las Personas Periodistas se decrete el 30 de mayo es lo que estamos proponiendo, y ya llevamos más de 80 firmas que presentaremos también al Congreso de la Unión en este próximo periodo de sesiones. Creo que son, me parece, buenas tendencias, buenos datos que podrían estar ayudando a que se transforme algo de este violento entorno y el ciclo feo que tenemos, que sufrimos en general los periodistas. Balbina, por favor. Bueno, mientras Rogelio hablaba, yo pensaba en varias cosas, un poco coincido con él en varias cosas, que hay cosas nuevas, como esto que menciona de las redes locales, etcétera. Y además que las mismas necesidades y la violencia tristemente ha obligado a muchos mujeres y hombres periodistas a organizarse. No ha sido una cuestión gratuita, ¿no? Tristemente ha sido a partir de situaciones como el asesinato de Lourdes, de Margarito, de Luis, que hacen ver que ahí están, ¿no? Que ahí están esas redes pequeñas que se encuentran de vez en cuando para otras cosas y que también se encuentran en estos momentos tan difíciles, ¿no? Esa es una cosa, pero yo quisiera mencionar algo que me preocupa de pronto cuando paso, y seguramente Rogelio lo ha visto también, en estos foros de la SEGO, de protección, de las leyes, de otro tema que tenga que ver con periodistas, y es que hay una carencia de propuestas concretas cuando se trata de discutir leyes, ¿no? O sea, los foros siempre terminan, o a veces se ve más la catarsis que hay, porque también es entendible, la situación es muy difícil, muy precaria laboralmente, muy difícil frente a la violencia, muy compleja ante un discurso de un gobierno que se defiende a capa y espada de que ya no hay ya no hay impunidad, ya no hay esto, ya no hay lo otro. ¿Qué más quisiéramos que ya no exista eso? O sea, yo creo que todos lo deseamos de todo corazón porque necesitamos respirar, ¿no? Pero a veces en estos foros hay esa percepción que yo tengo de que falta propuesta, falta pensar, falta analizar, o sea, terminan hablándose de que si los mecanismos no funcionan, cuando el tema son las leyes laborales. Yo creo que hay dos temas de fondo en los que hay que centrar nuestra discusión. No quiero decir que con ello el tema de los mecanismos no sea importante, que es el tema de la impunidad. Es el fondo del fondo de todo este desastre. Y eso tiene nombres y tiene apellidos y tiene todo un contexto que no vamos a explicar aquí porque lo conocemos. Las deficiencias en las investigaciones, la falta de capacidades en la investigación, la falta de recursos técnicos especializados para las investigaciones, la falta de voluntad política. O sea, podríamos hablar todo el tema de impunidad, lo que atraviesa, ¿no? Y esa es una parte fundamental. Y desde luego la otra parte importante es la cuestión laboral, ¿no? Aunque sí haya incipientes organizaciones que están impulsando el tema laboral, es una cuestión más reactiva, o sea, no es tan propositiva de decir, bueno, hay esta iniciativa, le entramos, hay esta propuesta, le entramos, tenemos esta propuesta. Digamos, estamos como agobiados por la violencia y por lo que nos pasa y por lo que les pasa a los otros colegas. Y eso a veces nos impide pensar, ¿no? Yo en estos días, con tantas preguntas que me han hecho de ¿y qué hacemos? ¿Y ahora qué toca? ¿Y por dónde seguimos? Pues son las preguntas que siempre nos hemos hecho en lo personal y que siempre los medios nos han hecho, ¿no? Pero yo digo, ¿qué nos toca hacer? Me preguntaban hace unos días en una reunión con la Unión Europea, les digo, nosotros tenemos que seguir haciendo lo que nos toca hacer, que es periodismo. Esa es una. Y la otra es que tampoco podemos callarnos y hacer otra cosa que no sea denunciar lo que pasa, ¿no? Pero encima de eso, pues también tenemos que arrastrar el lápiz, que esforzar nuestro cerebro de que piense de qué
y cómo queremos que funcionen los mecanismos, de qué y cómo queremos que funcionen las investigaciones. Claro, la propia Secretaría de Gobernación reconoce y acepta que el 99% de los casos de crímenes cometidos contra periodistas sigue en la impunidad. Pero estamos hablando con Balbina Flores, representante de Reporteros Sin Fronteras en México, y con Rogelio Hernández López, experimentado periodista y uno de los principales impulsores de la defensa de los derechos de periodistas. Estamos en Periodismo Hoy a través de Radio Educación. Vamos a hacer una brevísima pausa y regresamos. Como es costumbre, aprovechamos la mitad del programa para hacer una muy breve pausa para recordarles que estamos aquí en las redes sociales digitales. Estamos a la espera de sus mensajes. En Facebook nos encuentran como Periodismo Hoy. En Twitter somos @hoyperiodismo. Ahí nos pueden mandar sus comentarios, sugerencias en torno al programa de este día. También sus respuestas, por supuesto, a la trivia. ¿De quién vamos a platicar en Periodismo en Persona, Alexia? Hoy vamos a hablar de un periodista que actualmente es director de la plataforma digital Periodistas Unidos. Es parte de Radio Educación, primero como redactor. Ahora es comentarista de los servicios informativos y colaboró también en programas como El fin justifica los medios y Que no te grillen. Envíen sus respuestas a la trivia. Mientras, ¿qué les parece si seguimos platicando sobre este tema tan complicado de las agresiones a periodistas en nuestro país y qué es lo que tenemos que hacer para seguir enfrentando esta situación? Vamos a continuar esta charla sobre la situación de la seguridad de periodistas, sobre la impunidad de las agresiones, el clima de violencia contra el periodismo, que sin lugar a dudas impacta en los derechos de la sociedad para ser informada con certeza y con claridad. Y Balbina hablaba antes del corte un tema fundamental que también lo ha comentado Rogelio en otros momentos y que varios periodistas y varias periodistas lo hemos platicado, que es la parte que nos toca, porque está muy bien reprocharle al Estado mexicano su inacción, sus pésimos diseños institucionales, su falta de capacidad de reacción o de tener, como lo hemos dicho varias veces, mecanismos de reacción policíaca y no realmente mecanismos de prevención. Dentro de ¿qué nos toca? ¿A quién involucra? Porque también los medios han sido de alguna manera cómplices al no garantizar protección de sus periodistas, al no garantizar la capacitación, la formación, la protección, inclusive cuando viene una agresión, muchas veces los medios ni siquiera se involucran en los casos. Y también la otra parte de quienes hacemos periodismo, que en muchos casos, y no lo digo en sentido peyorativo ni ofensivo, pero en muchos casos no tenemos protocolos para hacer coberturas de riesgo. Y un tercer aspecto que me gustaría que ustedes comentaran, Rogelio, Balbina, es la parte de la academia. Las universidades no se han involucrado, las instituciones de educación superior que forman periodistas y comunicadores no incluyen en sus currículas materias como autoprotección, como coberturas de riesgo, como, en fin, temas de legislación, de derechos, de ética. ¿Cómo ves esto, Rogelio, Balbina? ¿Cómo lo ven ustedes? Miren, nadie puede negar que el problema de la impunidad es un problema generalizado en todo el país, que ese índice de impunidad ha bajado un poco con periodistas, según el dato oficial, es de 91% en el caso de periodistas y de 99% en el caso de defensores de derechos humanos. Pero en esa misma banda están la mayoría de víctimas de otras áreas de actividad de ciudadanos. En el caso que nos compete a nosotros, de periodistas, la otra cara se llama vulnerabilidad. Así, ¿por qué si vemos el perfil de los colegas agredidos y asesinados, son colegas muy vulnerables? Y buena parte de los colegas de todo el país, de hombres y mujeres, es que son muy vulnerables. El asunto es que no solo es la impunidad con la que tenemos que estar denunciando y proponiendo si es que pudiéramos hacer cosas, porque pertenece a todo el sistema general social, político y de justicia en México. Así, ¿qué podemos hacer nosotros? Es esto que menciona Andrés Solís. Necesitamos prevención, necesitamos medidas propias de autoprotección de los periodistas, y esto se logra solamente
obteniendo fortalezas profesionales. Una de estas fortalezas es la unidad, la solidaridad, que es la que podríamos ir ganando con los días que vienen, los meses que vienen, los años que vienen, pero también reduciendo otras vulnerabilidades. La capacidad profesional para hacer periodismo es una vulnerabilidad porque es muy bajo el promedio de capacidades realmente profesionales para hacerlo, y ahora más porque el promedio general de periodistas profesionales bajó con la irrupción de tanto comunicador o sedicente comunicador en redes sociales que no tiene preparación, que no sabe cómo hacer prevenciones ni protocolos de autoprotección ni otras cosas. Ahí es donde entraría la academia también para ayudarnos a reducir esa vulnerabilidad, y tenemos otras se llaman la precariedad laboral, y esto también podría ser un avance. Le doy la razón a Balbina en el asunto de que en los foros y reuniones hay pocas propuestas. En las concentraciones como la que vimos en la Secretaría de Gobernación y seguramente en las otras, aparecen como recurrentes las quejas, los lamentos, las denuncias contra gobiernos, contra gobernadores, contra alcaldes, contra policías, pero no hay propuestas de qué vamos a hacer. Tiene razón, pero lo importante, creo yo, es que aticemos la participación, que vayan más colegas a todos los foros, a las consultas, a los diálogos, que vayan más colegas a otro tipo de actividades como las estamos haciendo, porque de otro modo esperaríamos a que nos resuelvan los problemas las autoridades y no los van a resolver. A veces ni quieren, a veces no pueden y a veces las dos cosas. Y nos enfrentamos no solo a eso, sino a la descalificación constante y sistemática, ya no solo del foro de Palacio Nacional, sino también en los foros de los gobernadores y de alcaldes en todo el país. Balbina, justo porque hay como, tú lo mencionabas en entrevistas a lo largo de estos días, como un clima enrarecido, ¿no? En el que pues nada abona estas descalificaciones y a final de cuentas todos terminamos en el mismo saco y la cosa todavía se complica más, ¿no? Sí, así es, coincido con lo que dice Rogelio, o sea, y coincido en que aquí falta también mucho el compromiso de las empresas, ¿no? Pero también falta el que los periodistas sean más exigentes ante las empresas. Ese temor sigue ahí presente, y creo que también el tema o sea, los medios, y hay que seguirles diciendo y reiterando, tienen una responsabilidad, y yo siempre lo he dicho. Los niveles de responsabilidad empiezan y la principal responsabilidad es la del Estado, la de los gobiernos, de proteger, de garantizar, de prevenir exactamente, pero también bajando vienen las empresas que también tienen un poco esta misma responsabilidad y la otra es la de las y los periodistas, o sea, estamos frente a un fenómeno mundial, pero que en países como México se vuelve mucho más difícil esta irrupción de un periodismo no profesional, que no cuida muchas cosas, que sí, o sea, son periodistas que hacen una labor importante porque informan, porque recaban información, porque la procesan y la publican en sus comunidades alejadas de esta inmensa Ciudad de México, y que gracias a eso seguimos teniendo información, ¿no? Pero también es cierto es que urge el tema de la profesionalización con todo lo que eso implica, urge mayor involucramiento de la academia, y no solo el involucramiento, sino la propuesta, las alternativas. Los académicos no sé dónde están, o sea, como que siguen ausentes de este mundo real, y urge su presencia ahí. Pero también urge un gobierno más digamos, más comprometido, menos, no sé, pero es una percepción que es un gobierno que improvisa, que no tiene realmente un proyecto claro en temas de protección, que va sobre ocurrencias del momento. Esto es terrible, o sea, eso es terrible porque en el país no estamos para experimentar absolutamente nada, y menos en estas condiciones. Entonces yo creo que esa parte, y el gobierno está a tiempo, eso es un punto positivo, está a tiempo de rectificar, de corregir, de impulsar. Ojalá y que en los años que quedan
se pueda hacer eso, porque creo que hay funcionarios valiosos, digamos, como Alejandro Encinas, pero también es cierto que pues están rebasados, como ya lo han reconocido. Déjenme poner sobre la mesa también otro tema que ha elevado las vulnerabilidades y que es la pandemia. Llevamos 2 años de una pandemia mundial que ha pues elevado estas vulnerabilidades de periodistas en el ámbito laboral, la precariedad de las propias empresas de medios que se han visto afectadas en sus ingresos, pero también la falta de protección a la hora de hacer la cobertura de una pandemia, de una crisis sanitaria, la falta de equipamiento, el tener que trabajar a distancia. Eso, pues, de alguna manera también ha elevado estas vulnerabilidades y esta desprotección de periodistas. ¿Cómo lo ven ustedes? Primero Balbina y después Rogelio, por favor. Sí, yo creo que el contexto de pandemia ha acrecentado las vulnerabilidades y lo hemos observado de manera impresionante desde hace pues casi 2 años que tenemos de pandemia. Como hay colegas que han fallecido en situaciones muy precarias porque no tenían condiciones, seguro social. Yo creo que eso es terrible, o sea, llegar a un momento en que necesitas atención médica y no la tienes, porque además el tema del freelance ha crecido muchísimo, ¿no? Muchísimo, y también no se reconoce el trabajo freelance, ¿no? Ya no hablamos de los fixers, ¿no? Que son periodistas que apoyan a periodistas cuando van a hacer investigaciones especiales y se llevan los premios, pero los fixers se quedan ahí, ¿no? Se quedan en el anonimato. También el periodismo tiene que hacer una reflexión profunda de lo que está haciendo, cómo lo está haciendo, cómo está protegiendo a esas fuentes. También el periodismo necesita de reinventarse ahora, ¿no? De reencontrarse, y creo que tristemente en estos ambientes es cuando se encuentra, pero ojalá nos encontremos también para discutir, para analizar y para ver cómo salimos de esto, ¿no? Cómo avanzamos, cómo empujamos, cómo reclamamos más allá de los gobiernos, cómo les exigimos, o sea, cómo nos incorporamos incluso en esas investigaciones que seguramente las fiscalías no van a ir a ningún lado porque es tan pesada la estructura de ineficacia que hay en las fiscalías, que además son entes un poco intocables, ¿no? Rogelio, ¿tú cómo ves este tema de la pandemia? No, yo coincido totalmente, pero eso nada más vino a agravar las crisis que ya tenía el periodismo mexicano. Ya teníamos por lo menos una década donde se estaba sacudiendo el modelo antiguo del periodismo industrializado y del sistema del régimen de conveniencias que había de los grandes medios con los gobiernos, que vino a sacudirlo este gobierno de Andrés Manuel López Obrador al retirar gran parte del gasto público en publicidad federal, y lo están replicando también en gobiernos de los estados. Había crisis de la internacional buscando modelos de financiamiento, se agudizaron las crisis en México con este gobierno, hubo oleadas de despedidos y reajustes en las empresas, vino la pandemia y empeoró la cosa, porque además las y los periodistas tuvieron que trabajar en condiciones todavía más difíciles, arriesgando su salud. Yo no tengo el dato de cuántos colegas fueron afectados por la epidemia y cuántos murieron por trabajar bajo esas condiciones, pero la precariedad fue inaudita, es inaudita ahora. Hace unos días alguien se sorprendía del promedio general que podrían estar ganando los periodistas en el país en 9,000 pesos al mes, y hasta se me hace mucho en demasiados municipios. Pero yo creo que podemos pedirle, rogar, exigir, acudir, por ejemplo, a la Asociación de Universidades, a la ANUYES, de Universidades e Instituciones de Educación Superior, para que repliquen lo que ya hacen algunas otras. Si la Universidad de Guadalajara, la Universidad Iberoamericana, la Universidad, no lo sé si la Autónoma de México, pero hay 2 universidades en los estados, Coahuila y Hidalgo, me parece, en donde tienen ya cursos permanentes de actualización profesional
en donde cobran poco, donde no es requisito que tengan título, sino más bien que sean de actualización, de profesionalización. Si esto lo hicieran por lo menos en las universidades públicas, estaríamos ganando. Esa sería una muy buena propuesta para que tengan estos cursos de actualización profesional y de capacitación en el caso de muchos colegas que necesitan tener esa capacitación, o más bien precolegas que quieren entrar al profesionalismo en el periodismo y que también tienen que capacitarse para que no sigamos también con el otro barullo que sufrimos los periodistas en México, que son las noticias falsas que también provocan agresiones. Bueno, yo voy a aprovechar el segundo para darles el dato sobre el tema de los periodistas que han muerto por COVID. En contexto de pandemia, artículo traía una cifra ahí como de cerca de 100. Les soy sincera, yo me quedé en el número 65, cerca de 70, hasta casi como por octubre o septiembre del año pasado. Wow. Pues Balbina Flores, Rogelio Hernández, se nos terminó este tiempo. Ojalá muy pronto, en un futuro no tan lejano, podamos hablar de toda esta situación. Yo espero, confío, como un recuerdo amargo de lo que era el periodismo y que en conjunto como gremio, como sociedad, con la academia, con los gobernantes, en conjunto que jalemos este barco hacia un mejor puerto, pero no hay que soltar el tema porque este es un tema que a todos nos atañe y en efecto hay que abordarlo también desde el lado propositivo. Por supuesto no podemos dejar de señalar lo que se puede mejorar, lo que está mal, pero siempre buscar un punto de vista propositivo y les agradecemos muchísimo su presencia aquí, Rogelio, Balbina, y pues seguimos en constante comunicación y dejamos los micrófonos abiertos. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues ahí está. El tema de los mecanismos, de las leyes insuficientes, mal diseñadas, no lo vamos a resolver de un día para otro. Falta voluntad política de muchos lados, pero sobre todo, ya lo decían Balbina, ya lo decía Rogelio, necesitamos involucrarnos como periodistas, como actores, actrices de nuestra propia realidad y sumar a la sociedad en este asunto. Recuerden que si quieren volver a escuchar esta conversación con Balbina Flores y Rogelio Hernández, va a estar disponible en nuestro podcast desde las primeras horas de este miércoles en las plataformas digitales de Radio Educación, de Periodismo Hoy. Recuerden www.e-medioradio.edu.mx. Y vamos ahora a nuestra sección final, a Periodismo en Persona, una sección que escribe Andrés Solís y que está dedicada hoy a un periodista al cual pues lo han corrido de todos los medios menos de Radio Educación. Así lo dice él mismo. Escuchen bien, ¿de quién se trata? Periodismo en Persona. Hoy dedicado a Jorge Meléndez Preciado. Comunista de toda la vida, un formador de simpatizantes y militantes que encontró en el periodismo una forma de denuncia y de lucha social. Este periodista recuerda que lo han corrido de todos los medios, menos de Radio Educación. Él es Jorge Meléndez Preciado. Jorge Meléndez Preciado nació en la colonia Guerrero el 17 de diciembre de 1944 y desde siempre fue cercano a las causas populares. A finales de los años 60, se graduó en Economía en la Universidad Nacional Autónoma de México, pero su inclinación al comunismo lo llevó a estudiar en la Universidad Patricio Lumumba en Moscú, extinta Unión Soviética entre 1969 y 1970. De regreso a México, Jorge Meléndez fue uno de los más destacados impulsores y activistas que lograron el reconocimiento legal del Partido Comunista, importante cuna de la izquierda contemporánea. En 1977, fue electo diputado federal suplente de este partido político, en una fórmula que compartió con el reconocido activista Gilberto Rincón Gallardo. Meléndez Preciado llegó al periodismo como parte de sus actividades políticas. Luego de regresar de Moscú a finales de los 70,
se convirtió en responsable de la sección cultural del semanario Oposición. Desde ese espacio, trabajó activamente en la promoción de las células de periodistas del Partido Comunista, actividad que desarrolló durante varios años. En esa misma década de los 70, el periodista llegó por primera vez a la redacción de Radio Educación, de la cual nunca ha salido. En la radio pública, fue redactor de noticias y posteriormente comentarista y conductor de noticiarios y espacios de análisis de programas como El fin justifica a los medios, Que no te grillen y En tiempos del COVID. A lo largo de su trayectoria periodística, Jorge Meléndez Preciado ha transitado por medios impresos como El Nacional, El Universal, Ovaciones, México Hoy, El Financiero, Excelsior, y en las revistas Sucesos para Todos, Telegrama Político, Contralínea, Zócalo y la Revista Mexicana de la Comunicación. También ha participado en radio en medios como el Instituto Mexicano de la Radio, con su programa Después de la Letra, la Palabra, en ABC Radio y Radio Fórmula, y en la televisión pública como Canal 11, Canal 22 y Canal 21 del Gobierno de la Ciudad de México. Como activista fue presidente de la Unión de Periodistas Democráticos y lleva más de 40 años luchando por el reconocimiento de los derechos laborales de sus pares y colegas. Actualmente es director de la plataforma digital Periodistas Unidos, desde la cual denuncia e investiga abusos y agresiones que cometen gobiernos y empresas de medios en contra de periodistas. Jorge Meléndez Preciado es un periodista comunista, combativo y crítico que no tiene pelos en la lengua y se declara abiertamente enemigo del neoliberalismo y de los conservadores. Por su trayectoria, es un referente fundamental para entender el periodismo y la lucha social como fenómenos que transitan por caminos paralelos que a veces se entrecruzan. Pues ya llegó la hora de despedirnos. Andrés, muchísimas gracias también a todas las personas que nos sintonizaron en las distintas frecuencias de Radio Educación, en las distintas plataformas tradicionales, ahora digitales. De verdad, muchísimas gracias por estar como siempre con nosotros aquí en Periodismo Hoy. Y recuerden que tenemos una cita como siempre todos los martes pasadita a las 13 horas y bajamos la cortina aquí, pero vamos a seguir la conversación en nuestras redes sociodigitales, en Facebook Periodismo Hoy, en Twitter @hoyperiodismo. Alexia Cervantes, como siempre, para mí un placer, un gusto enorme compartir este espacio contigo, arrancando un nuevo ciclo, programa 101, vamos por los siguientes 100. El gusto es mío, Andrés Solís, hasta la próxima. Periodismo Hoy. Periodismo es publicar lo que alguien no quiere que se sepa. Todo lo demás son relaciones públicas. Trabajamos para usted en el servicio social Saraí Pérez y Daniel Hernández, en la edición digital Alejandro Ramírez, la musicalización de Oscar Solís, Edir Rojas en la asistencia de producción, en la conducción Alexia Cervantes y Andrés Solís, en una producción a cargo de Graciela Ramírez para Radio Educación.
Estás escuchando Radio Superación, medio y voz de los grupos vulnerables y la ciudadanía. Con la música que te lleva al pasado. A tu sentido y sensibilidad auditiva. Just like an angel, your skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful world. I wish I was special. You're so fucking special. But I'm a creep. I'm a widow. What the hell am I doing here? I don't belong here. I don't care for her. I wanna have control. Perfect body, I want a perfect soul. I want you to notice when I'm not around. You're so fucking special. I wish I was special. But I'm a creep. I'm a widow. What the hell am I doing here? I don't belong here. Whatever you want. You're so fucking special. I wish I was special. But I'm a creep. I'm a widow. What the hell am I doing here? I don't belong here. I don't belong here. Radio Superación, medio y voz de los grupos vulnerables y la ciudadanía. Transmite desde la capital del estado de Oaxaca, en el sur de la República Mexicana. Radio Superación, medio y voz de los grupos vulnerables y la ciudadanía. 17 años de llegar a tu sentido y sensibilidad auditiva.